Capítulo 155. Cometimos un error. 1. Destruyan todo. Ese fue el comienzo. Crash, crash. Las ventanas se rompieron. Gun. Las puertas volaron lejos y se destruyeron. Crack, crack. Todas las cosas simplemente se rompieron, volaron y se dispersaron. Aunque originalmente Sima Yung habría disfrutado y creado un caos como este, no podía hacer nada. UGH. La demonio pináculo parecía estar pesando lo mismo, así que suspiró junto a él. El vieja loca, enloquecida por sus experimentos, solo podía abrir la boca aturdido. Y, sin que Sima Yung lo supiera, estaba juntando las manos delante de él en un gesto respetuoso. Joven maestro Kim. Su grupo se movió sin vacilación. Todas las obstrucciones en su camino fueron destruidas. AAH. Huyan, huyan. ¿Qué está pasando aquí? Las personas del gremio comercial Plata Azul estaban extremadamente confundidas por lo que estaba sucediendo de repente. La sucursal del gremio comercial Plata Azul simplemente fue volcada. ¿Qué demonios está pasando? De repente, ¿qué está sucediendo aquí? AAH. ¿Cómo es posible que los maestros de las artes marciales persigan a comerciantes como nosotros? Aunque había personas bloqueando el camino del grupo del joven maestro Kim. ¿Alguien sabe algo? UGH. Los derrotaron con caras indiferentes. Parece que son útiles. No, los dejaron inconscientes. Ustedes parecían estar intentando escapar con libros de contabilidad. ¿Qué podría haber en juego? Otro aturdimiento. Uno a uno tomaron el primer piso y se dirigieron al segundo. Mirando por la ventana, Sima Yung tragó saliva. AAHHH. Kug. Una persona cayó por la ventana. Obviamente eran personas del segundo y tercer piso. Sima Yung recordó al hombre que portaba una gran espada y al hombre de cabello medio blanco. Estos dos, que él también había oído que eran padre e hijo, subieron primero. Ahora que lo pienso. Su buen amigo Dukang también subió primero, emocionado. Subió corriendo el primero, chocando y destrozando todo a su paso. Cajaja, por fin está sucediendo. Dijo eso. Incluso mientras hablaba, la basura de la facción malvada, Sima Yung, apenas pudo reprimir una sonrisa. Porque Dukang, él pensaba que debía sentirse muy presionado estando bajo el joven maestro Kim. Demasiado recto. Eso fue lo que sintió al ver al joven maestro Kim y su grupo. Como el agua. Tranquilos, como si no estuvieran allí. Individuos que fluyen con la corriente. Por supuesto, él sabía que los subordinados del joven maestro Kim eran fuertes. Aunque él no había presenciado el enfrentamiento entre el demonio de la espada y un subordinado del joven maestro Kim, había visto los estruendos que causaron y sus rastros. Sin embargo, él tenía la impresión de que eran fundamentalmente moderados y evitaban los conflictos. El jefe, no, el joven maestro Kim parece ser ese tipo de persona. El carácter de un grupo estaba muy influenciado por la disposición de quien lo lideraba. KWAH, Anak. Sima Yung se estremeció al oír el sonido que era ligeramente más fuerte que antes y miró hacia la fuente. Sus miradas se cruzaron y el demonio de la espada que vestía el sombrero de bambú habló brillantemente. Parece que hay información valiosa. Jaja. Recogió la caja fuerte que había arrancado de la pared. Miró a su alrededor. Empezando por Choyan, todos trabajaban diligente y rápidamente para apoderarse del edificio, sin perderse ni una sola persona u objeto. Todo parecía tan familiar. Sí, estos tipos. Parecían muy acostumbrados a destrozar y abrir cosas. Para ser honesto, se sentía como el toque de un artesano. Sima Yung, la basura de la facción malvada. Honestamente, no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Era más duro que los talentos prometedores de la facción justa, pero también se trataba de hacer las cosas y luchar a su manera. No era lo mismo que elegir un objetivo y someterlo rápidamente. Bam. Bam. Zas. Míralos ahora. Destruyen lo que deben destruir sin dudarlo. Eran profesionales. Después de salir del Palacio Imperial también se confirmó a medias que el joven maestro Kim era de la familia imperial.
y porque parecía tan moderado en general. Por lo tanto, pensaron que nunca habían tenido que hacer algo así antes. Por eso, esperaban que convocarían a los expertos de la facción justa, facción malvada y el culto demoníaco para liderar el frente. Pero no fue así. Ja, me equivoqué. Con una pizca de risa en su voz, Sima Yung simpatizó con la vieja loca por primera vez. El joven maestro Kim y sus hombres habían luchado antes, emprendido muchas misiones y sufrido muchas penurias. En ese momento, Sima Yung fue el único que pudo ver a una persona que parecía estar viviendo un momento diferente solo en este espacio. ¿A qué te refieres con me equivoqué? Joven maestro Kim Hail. Caminando con calma, se dio la vuelta y miró. La demonio Pináculo fingió aclararse la garganta y evitó la mirada de Kale. No es nada. Sima Yung tenía la sensación de que sabía por qué la demonio Pináculo decía eso. Él también había evitado la mirada del joven maestro Kim. Son personas aterradoras. Se dio cuenta de esto. Se dio cuenta de que el hombre que tanto le había aceptado, incluso cuando él era una molestia, era en realidad un hombre muy aterrador. Lo mismo se aplicaba a su grupo. Yo sabía que eran fuertes, pero la fuerza que mostraron fue realmente impresionante. Gremio Comercial Plata Azul. Desde que se dio cuenta de que los guardias de aquí tenían la misma fuerza que la Guardia Dorada del Emperador, Sima Yung pudo sentir que Gremio Comercial Plata Azul no era el verdadero culto de sangre. Los capturaron a ambos. Y luego, Choi-An y Lee Su-hyuk lograron someter a los guardias en 2 movimientos ligeros. Después de eso, fue la misma escena cuando entramos en el edificio. Desde entonces, los expertos de Gremio Comercial Plata Azul habían aparecido en la planta superior, pero incluso esos fuertes individuos habían sido aplastados. Lo aplastaron todo. Especialmente uno de ellos había sido golpeado hasta la muerte por el puño de Dukang. Y se dio cuenta. Ese tipo también me estaba dejando ganar. Dukang no estaba luchando en serio durante el entrenamiento. Solo estaba calentando el cuerpo. Bastardos locos. Soltó sin pensar y cerró rápidamente la boca. Sin embargo, la razón por la que cerró la boca no estaba frente a él. Kim Hail. Sin importar lo que estuviera sucediendo a su alrededor, él subía tranquilamente al 2º piso. Por supuesto, no había nadie para detenerlo. Humano, yo te protegeré. Raon, que se había vuelto invisible, gritó. Seruk. Kuwon. Kwaang. Los otros ya estaban allí, cortando, aplastando y bloqueando. Lee Su-hyuk, Choi Yung-su y Choi-An. Ya fuera por un orden específico o por turnos, destruyeron los obstáculos que podrían haber entorpecido a Kale. Ah, es cómodo. Kale murmuró con sinceridad mientras subía, no de manera apresurada pero tampoco lenta. Luego, encontró a Ron que estaba bajando las escaleras. Le preguntó. Él estaba allí arriba. Fue una pregunta sin objeto directo, pero Ron respondió fielmente, solo capturé al gerente. ¿Eso es todo? Sí. La respuesta breve hizo que Kale asintiera con la cabeza. Tendré que bajar. Kale bajó las escaleras que estaba subiendo. Y luego, miró a su alrededor hasta que llegó al punto donde comenzaban las escaleras del 1er piso. Agarró la puerta de un pequeño almacén al lado de las escaleras. Te lo abriré. Cuando Raon habló, Kale retrocedió 3 pasos. Y luego, la puerta se rompió. Kwayik. La puerta se dobló debido a la presión del maná y voló hacia un lado. Kale levantó la comisura de sus labios mientras miraba la puerta que conducía al sótano. Como era de esperar. Ron se adelantó. Yo iré primero. Tan pronto como Kale dio su permiso, Ron rápidamente se dirigió al sótano. Kick. Luego, Kale lo siguió por debajo de las estrechas y viejas escaleras. Y tan pronto como bajaron al sótano, vio a alguien intentando escapar a través de un estrecho túnel entre pequeñas llamas. Y como para proteger a esa persona, 5 artistas marciales del MRUIM sacaron sus espadas a la vez. Chain. Estos guerreros eran diferentes a los que habían enfrentado hasta ahora.
Si los guardianes tenían el nivel de la Guardia Dorada, estos individuos parecían tener la suficiente fuerza para ser líderes de la Guardia Dorada. Sobre todo, el tipo que intentaba escapar. Él parecía ser bastante fuerte. Humano. El tipo que está tratando de escapar tiene muchos documentos en su pecho. Raon habló con urgencia una vez más. Humano. Y hay explosivos por todas partes aquí. Sótano del gremio comercial Plata Azul. Era bastante amplio, pero había muy poco espacio para que alguien se moviera. Porque estaba lleno de explosivos. Kale miró a su alrededor con calma. Así que eres el verdadero gerente aquí, ¿verdad? La pregunta que Kale había hecho a Ron sobre quién estaba allí arriba se refería al gerente que dirigía esta sucursal. Pero el gerente del tercer piso no era esa persona. En otras palabras, no estaba arriba. La respuesta, entonces, estaba abajo. Aunque se decía que el gremio comercial Plata Azul no tenía un sótano, no era obvio que eso era una mentira. Kale murmuró mientras evaluaba la cantidad de explosivos. Si tú como el gerente intentas huir, los 5 que te estaban protegiendo incendiarán este lugar. Asintió con la cabeza. Parece que tenían la intención de morir también y estaban dispuestos a matar a todos en este edificio y en las cercanías. Si eso sucediera, el caos resultante haría que todas las pruebas desaparecieran. Si esta cantidad de explosivos explotara, el edificio del gremio comercial Plata Azul podría considerarse afortunado si solo quedara su estructura básica. Es por eso que a pesar de ganar mucho dinero, el edificio parecía débil. Independientemente de cuánto Kale y su grupo pudieran destrozar, había un límite. Tiene sentido que un solo golpe de puño de Tunka abra un agujero en la pared. Oh, eso también podría ser posible. Kale dudó por un momento, pero pensó que Tunka era una excepción y continuó. Le preguntó al hombre de mediana edad de aspecto normal que estaba a punto de huir. ¿Me conoces? El hombre no respondió. Estaba encorvado, en silencio. Veo que sí me conoces. Ese silencio lo decía todo. Entonces, el culto de sangre es realmente el culto de sangre. Nadie en el grupo enemigo reaccionó ante su voz despreocupada. Especialmente los 5 artistas marciales cuyos rostros estaban completamente inexpresivos. Impresionante. Kale estaba un poco impresionado. A pesar de no haber evaluado adecuadamente la situación en medio de esta situación repentina, estaban listos para huir en caso de que los descubrieran. Además, no temían morir. Definitivamente son cultistas. Kale aplaudió suavemente y luego suspiró. Estás tratando de sacar una bomba molotov de tu pecho en este momento, ¿verdad? Incluso el hombre que parecía ser el responsable aquí sacó una bomba incendiaria de sus ropas. Tú también quieres morir aquí. Finalmente, el gerente habló por primera vez. ¿Y qué? Dijo indiferentemente. Los explosivos aquí están configurados para explotar con el más mínimo impacto. Tum, tum. En ese momento, sonidos de vibración vinieron desde arriba. El gerente sonrió de manera burlona. Por supuesto, aunque no lance una bomba molotov, estos explosivos explotarán debido a cualquier disturbio que ocurra pronto. Luego, miró fijamente a Kale. Joven maestro Kim, supongo que realmente nos estabas siguiendo. Kale también lo miró fijamente. La sonrisa del gerente se hizo más grande y más oscura. Smile tilde. Kale sonrió. Estás tratando de ganar tiempo. Luego, miró más allá del hombro del gerente. Parece que uno de ellos ya ha escapado. Luego se volvió hacia Ron. Ve y atrápalo. Sí. El gerente ajustó su postura ante la vista. No puedo permitir eso. Raon exclamó. Oye, humano, este gerente es más fuerte que la mayoría de los ancianos de la facción justa. El anciano Ho Song-gi perdería en 5 rondas. Tan fuerte. Kale estaba un poco impresionado. El administrador se rió. Y luego gritó. Detonen los explosivos. Los 5 espadachines, sus espadas se dirigieron al lugar donde se apilaban los explosivos. Y el gerente miró a Ron que se acercaba. En esta situación, los explosivos solo pueden explotar. En ese momento.
¡Qué absurdo! Kale murmuró despreocupadamente. No te preocupes, humano. Raon gritó brillantemente. Las espadas de los espadachines se dirigieron a los explosivos al mismo tiempo. Bam, bam, kuaang. Y luego fueron rechazados. Grua. UGH. Gemidos salieron de los labios de los 5 mientras sus cuerpos eran empujados hacia atrás. Los explosivos estaban firmemente envueltos en un escudo negro translúcido. Oye, humano, aunque los golpees desde todos los lados, ese escudo protegerá los explosivos. Sí, está bien. Kale asintió con calma y habló al gerente que lo miraba. Oh, también puedes lanzar esa bomba molotov. Aunque no alcanzará los explosivos. Clic, clic. En ese momento alguien bajó por las escaleras. Era Choi-An. Kale le dijo a Choi-An. Si este tipo podía acabar con el anciano Jo en 5 rodas, Choi-An lo haría en poco tiempo. Vamos a atrapar a ese tipo por un tiempo. Sí. Maldición. Súbitamente, cuando el gerente maldijo en voz alta, Kale pudo oír la voz calmada de Ron mientras entraba en el túnel. «Oh no. ¿Qué pasa?» En el momento en que Kale estaba a punto de preguntar sin darse cuenta, Ron señaló dentro del túnel. «Hay explosivos aquí también». Fue en ese momento. Un sonrisa apareció en los labios del gerente. «Ja ja ja ja». Rió mientras arrojaba una bomba molotov hacia el túnel. Tan rápido que ni Ron ni Choi-An se dieron cuenta. Todo se derrumbará, solo el culto de sangre se mantendrá en pie. El gerente rió y blandió su espada hacia sí mismo. Tenía una apariencia como si estuviera a punto de morir. Los otros espadachines también apuntaron sus espadas hacia sí mismos. Tenían la apariencia de no temer a su propia muerte. Chur. En ese momento, un sonido inquietante llenó sus oídos. Algo fue disparado al túnel más rápido que la bomba molotov. Cuando la sensación de velocidad hizo que las espinas de los enemigos se enfriaran sin siquiera darse cuenta. Feu. Kale suspiró. Por lo general, no puedes usar una bomba molotov si está mojada. Por supuesto, la bomba molotov también fue bloqueado frente al agua antes de eso. TSK, TSK. El agua apareció, bloqueando la entrada a la guarida como un muro. Ahora usaré un poco de fuerza también. Al oír la voz del agua devoradora del cielo, Kale asintió. Bien, aún no han salido del túnel. Vamos a darles un poco de agua. Dado que el túnel era estrecho, sería fácil llenarlo de agua. Kale apuntó despreocupadamente varias lanzas de agua hacia el túnel. Clic, clic. Cuando la demonio pináculo que bajó cuidadosamente al sótano se encontró con Kale, preguntó con un tono precavido. Entonces, ¿cómo va? Sin parecer preocupado en absoluto, Kale respondió al tono cauteloso que parecía estar tratando de descubrir algo. Muy bien. Sí, vamos con eso. Fácilmente, sin esfuerzo, abrumadoramente. Las 3 facciones justa, malvada y demoníaco, la familia imperial. Con 4 poderes de su lado, Kale planeaba hacer de la lucha contra el culto de sangre una brisa. No es 4-1 incluso sin mí. Bueno, me gusta mucho. Es casi una pelea en el nivel de todas las llanuras centrales contra el culto de sangre. Incluso si el culto de sangre era muy fuerte, serían más fuertes que todas las llanuras centrales. Si ese fuera el caso, no habrían hecho ninguna travesura, habrían luchado en campo abierto, ¿verdad? Como no podían, tendrían que trabajar entre bastidores. Kale sonrió ante la idea de luchar contra el culto de sangre con todas las llanuras centrales como aliados. Oh, humano, hacía tiempo que no veía esa sonrisa. Jaja. Kale rió con ganas ante las palabras de Raon. Vas a hacer que todo se desmorone, humano. Ignoró la voz repentinamente temblorosa de Raon. Finalmente. Los sentimientos de Kale eran simples. Había soportado mucho en las llanuras centrales. Sí, lo había resuelto todo de manera agradable y amigable, eliminando los problemas y evitando las peleas tanto como podía. Pero ahora ya no era necesario. Ja ja ja. La risa alegre de Kale llenó la sala del sótano. Sin preocuparse por cómo lo verían la demonio pináculo y los seguidores del culto de sangre.
Capítulo 156. Cometimos un error. 2. ¿Estás emocionado, humano? Cuando Kale sonrió, Raon le habló con una voz emocionada. Humano, puedo subir y buscar la caja fuerte secreta. Él asintió con la cabeza. Claro, búscalo bien, yo lo revisaré más tarde. Entendido, humano. Buscar la caja fuerte es divertido. Kale sintió el viento pasar junto a él mientras Raon subía emocionado las escaleras de arriba. Su mirada descendió. UGH. El gerente fue arrastrado por Ron mientras sostenía una espada curvada. Los 5 cultistas de sangre ya estaban inconscientes. ¿Cuándo? La demonio Pináculo bajó las escaleras y miró a Ron con una expresión atónita. Ron respondió con calma. Me moví mientras la atención estaba enfocada en el joven maestro. Luego, con una sonrisa benevolente, miró a Kale. Anciano aterrador. Kale notó que Ron estaba bastante satisfecho. Después de mucho tiempo, sintió que su cuerpo se movía correctamente, lo que le brindaba una sensación de alivio. Jaeil, Nim. Choyan llegó al lado de Kale, e inmediatamente Ron le entregó el gerente a Choyan, luego se volvió hacia Kale. Joven maestro, puedo ir al túnel. Está llena de agua. Es mejor drenar un poco antes de entrar. Entonces está bien. Ron parecía tan amigable que Kale sintió que no debería negarse. Mientras observaba a Ron dirigirse a la cueva, Kale apartó la mirada. Rezo por el bienestar de los cultistas de sangre en ese túnel. Por supuesto, también añadió. Asegúrate de verificar a dónde lleva el túnel. Sí. Sería útil conocer dónde podría escapar el gremio comercial Plata Azul. ¿Y ahora qué harás? Kale se sentó y miró al gerente que estaba arrodillado con las manos atadas. El hombre, incapaz de hablar debido a la mordaza, lo miraba con ojos furiosos. Si lo liberas sin razón, podría intentar matarte. La demonio Pináculo le habló con cautela. Kale asintió con la cabeza en respuesta. No tengo la intención de entablar una conversación de todos modos. Después de examinar al gerente como si estuviera considerando algo, Kale finalmente habló. ¿Qué número eres? Comillas. El hombre solo lo miró sin hablar. Supongo que tú o ese tipo de la cueva sois los jefes de este lugar, y supongo que vosotros dos todavía estáis muy arriba en el culto de sangre. El gremio comercial Plata Azul en Sichuan. Si alguien estaba a cargo aquí, como en la sede central, también tendrían un rango alto en el culto de sangre. La rama de Sichuan es el principio de la cima. Quienquiera que estuviera a cargo de esta rama, que era el equivalente de la sede, debe ser bastante alto en el clan. Al menos desde la perspectiva del Murim, había imaginado que habría alguien de nivel avanzado aquí en el reino sin restricciones. Este gremio comercial Plata Azul en Sichuan actuaba como un puente entre el culto de sangre y las llanuras centrales. Comillas. Kale, quien estaba mirando fijamente al que todavía lo miraba amenazadoramente, soltó una risa irónica. Parece que aquí no hay cosas importantes después de todo. La demonio Pináculo reaccionó a esas palabras. ¿Qué significa eso? Las defensas del gremio comercial Plata Azul son más débiles de lo que pensaba. Kale murmuró mientras observaba su entorno mientras sus compañeros se encargaban del gremio. Y alrededor de la mitad del primer piso parecen ser empleados reales del gremio. No parecían en absoluto expertos en artes marciales. Y los que quedaban eran en cierto modo débiles. Además, no hay forma de que tantos explosivos hayan estado almacenados en este edificio todo el tiempo. Kale señaló la pólvora empapada. Si esta pólvora explotara con un pequeño impacto, no podrían haberla almacenado en este concurrido y bullicioso subsuelo de la sucursal. A menos que quisieran morir en su propia trampa. Comillas. ¿Significa eso que esta pólvora fue traída aquí recientemente? Sí. Actualmente, había bastantes rumores sobre el culto de sangre en las llanuras centrales. Por supuesto, los detalles eran desconocidos. Cosas como los Living Yangshi. Sin embargo, se sabía que el culto de sangre tenía como objetivo a las llanuras centrales. Tan pronto como se extendió el rumor, actuaron.
La demonio Pináculo expresó admiración. Si las palabras del joven maestro Kim son ciertas, entonces el culto de sangre es realmente asombroso. Por mucho que se haya propagado el rumor, apenas se mencionó al gremio comercial Plata Azul de Sichuan. A pesar de eso, no se estaba llevando a cabo una operación para limpiar el gremio de Sichuan. Kale asintió en acuerdo. Probablemente, el momento en que el culto de sangre retiró sus múltiples manos extendidas en las llanuras centrales. Probablemente después de darse cuenta de que su conexión con los Living Yangshi, y especialmente con el demonio celestial, se cortó. Definitivamente, el culto de sangre también se habría dado cuenta de que algo andaba mal. Kale miró al gerente. Probablemente habrán trasladado las cosas importantes. Y tú y los demás probablemente fueron utilizados como señuelos. Si alguien que tenga como objetivo el gremio comercial Plata Azul aparece, ¿estarías dispuesto a morir junto con ellos? Los ojos del gerente se enrojecieron aún más y lo siguió mirando fijamente a Kale. TSK. La demonio Pináculo chasqueó la lengua. Parece que este tipo no sabe mucho. No hay mucho que descubrir de todos modos. Bueno, eso es cierto. Kale respondió casualmente y continuó. Sube y organiza las cosas por favor. Comillas. Vale. La demonio Pináculo sabía que no tenía nada que hacer en el piso de arriba. Los subordinados del joven maestro Kim ya habrían manejado las cosas de manera ordenada. Por lo tanto, la implicación de sus palabras era que quería que lo dejaran solo. Tengo curiosidad, pero tengo que resistir. La demonio Pináculo entendió esto a través de esta situación. Debería haberme contenido más cuando pedí un Living Yangshi la otra vez, podría haber causado un gran problema. Ella podía decir que el joven maestro Kim y su grupo estaban mostrando mucha paciencia esta vez. En general, evitaban el conflicto, pero no eran personas dóciles. De hecho, si eran extremadamente amables, había una alta probabilidad de que fueran tipos desagradables. Es más probable que esos tipos desagradables traten de pasar desapercibidos y seguir adelante sin llamar la atención. Porque si pones los ojos en blanco tienes que llegar hasta el final. Nundu Yibimayon Keutkayi Gayado Enika, Kum. Con una tos clara, ella salió del sótano y subió las escaleras. Detrás de ella llegó la voz del joven maestro Kim. ¿Qué número eres? Comillas. De nuevo, no hubo respuesta. Así que hizo otra pregunta. Conoces a número 7, ¿verdad? Comillas. Signo de cierre de exclamación comillas. Por primera vez se produjo un cambio en las pupilas del gerente. Así que estás al tanto, ¿eh? Los espías capturados en el culto demoníaco. Algunos de ellos tenían un rango tan alto como más de 100, por lo que su posición estaba rezagada. Por eso, no se sorprendieron al escuchar el término número 7. Sin embargo, sin importar cuánto explotara el gremio comercial Plata Azul de Sichuan, alguien que asumiera la responsabilidad de este lugar relacionado con el culto de sangre debería ser al menos alguien que supiera mucho. Quiero decir. Kale se rió y dijo. Soy de Shaolin, Xiaolen. Comillas. Signo de cierre de exclamación comillas. Oh, también has oído hablar de Shaolin. Sí tilde. Kale exclamó con admiración. Su expresión estaba tan llena de humor que parecía tener demasiada tranquilidad. El mundo estuvo a punto de colapsar debido a ustedes. Vine a atraparlos desde Shaolin. Al escuchar las palabras de Kale, la demonio Pináculo no entendió por un momento. Ella dejó de caminar y miró hacia las escaleras. Sus ojos se cruzaron con los de Choyan. Ella cerró la boca en respuesta a la mirada fría en sus ojos. No sabía por qué, pero ella siempre se sentía incómoda con Choyan. Era una sensación extraña. Mejor me voy rápido. La demonio Pináculo abandonó rápidamente el sótano, pero ella detuvo sus pasos al escuchar las últimas palabras. Kale sonrió ampliamente hacia el administrador sin darse cuenta del intercambio de miradas entre las dos personas. El culto de sangre actualmente está buscando una sacerdotisa, ¿verdad? ¿Cómo sabe el joven maestro Kim esas cosas? Es porque es del Palacio Imperial. Pero eso no parecía ser cierto.
Por alguna razón, ella se sentía incómoda al saber algo que no debería. Además, la demonio Pináculo notó que el joven maestro Kim podía hablar francamente con ella todavía aquí. Sin embargo, la demonio Pináculo finalmente se dio cuenta de algo. Tengo que irme pronto. Su instinto de supervivencia, fortalecido por la vida y la muerte, le dijo. No puedo quedarme más tiempo aquí. Una vez que la demonio Pináculo estuvo completamente fuera del sótano, Kale le devolvió la mirada y luego miró al gerente. Comillas. Signo de cierre de exclamación comillas. Sacerdotisa. La cara del gerente estaba llena de sorpresa ante la mención. ¿Por qué estás tan sorprendido? Una vez que escojan a la sacerdotisa, también elegirán adecuadamente al heredero del culto de sangre, ¿verdad? Comillas. Signo de cierre de exclamación comillas. El gerente estaba tan sorprendido que no pudo abrir bien los ojos. Su postura parecía torcerse mientras trataba desesperadamente de quitarse la mordaza. ¿Por qué? ¿Tienes algo que decir? Kale se señaló a sí mismo con el dedo. Hay muchas cosas que quisieras preguntarme, ¿verdad? Mirándole a los ojos ardientes e inyectados en sangre, Kale negó con la cabeza. Lástima, no tengo nada que oír de ti. Así que no había razón para desamordazarle. STEP. Con pasos cautelosos, alguien se acercó a Kale. Joven maestro. Era el jefe eunuco Wi. Kale se incorporó. ¿Terminaste lo que tenías que hacer? Sí. El jefe eunuco Wi extendió un documento rizado. Contiene nuestras observaciones y hallazgos. Buen trabajo. Kale miró al gerente con una expresión inexpresiva y sonrió socarronamente. ¿Qué estás mirando? Sriek. Abrió el documento. Como pensaba, ya lo tenían aparte. Probablemente, en los últimos días, la información importante estaba en los carros de transporte que salieron del gremio comercial Plata Azul. Entiendo. Verificaron la dirección en la que se dirigían estos carros. Se dirigieron hacia Yunnan. Entonces deben haber viajado a través de Yunnan hasta Nanman. Parece que realmente hay un culto de sangre en Nanman. Sí, por lo tanto, aquellos que se encuentran en Yunnan los observarán y informarán sobre ellos. El jefe eunuco Wi, quien había guiado a Kale hasta la sucursal del gremio comercial Plata Azul, había recibido información de sus colegas de la oficina del este que habían estado en Sichuan. Le habían entregado información que habían recopilado durante mucho tiempo. Aunque el culto de sangre intentó ocultarse rápidamente y de manera meticulosa, Kale y la familia imperial habían estado preparados incluso antes de que llegara el culto demoníaco y habían establecido informantes en Sichuan para monitorear y comprender la información y el desarrollo del culto de sangre. Por supuesto, inicialmente Kale no había revelado todo sobre el gremio comercial Plata Azul, pero después de eso, el flujo de información proporcionado por Kale permitió que los observadores en Sichuan comprendieran y transmitieran rápidamente la información. Era un proceso natural. ¿Por qué? No puedes entender la situación actual. Kale dejó escapar una sonrisa cuando vio al gerente con una expresión débil en su rostro. Le dio instrucciones al jefe eunuco Wi. También solicita la cooperación con la banda de mendigos. También con el clan Ao. Nota, en otras traducciones al clan Ao lo llaman escuela innoble, ya que literalmente significa escuela humilde y sucia. Una organización de inteligencia compuesta por los miembros de más bajo rango de la sociedad, la inmundicia o la escoria de la sociedad, como tutas, ladrones, etc. Sí, lo haré. Como estaban del mismo lado que la familia imperial, las cosas eran mucho más fáciles. Kale sonrió con satisfacción. Las cosas se están resolviendo muy bien. Humano. Fue en ese momento. La voz de Raon resonó. De repente, se sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué pasa? Luego, escuchó un fuerte ruido. KWAANG. El techo del sótano tembló. Aunque la pólvora todavía estaba protegida, la frente de Kale estaba arrugada. Cuando Kale y su equipo tomaron el edificio, las vibraciones no habían sido tan intensas. Jaf. Estos tipos de las llanuras centrales. Siempre buscan pelea cuando las cosas están tranquilas.
Kale chasqueó su lengua y dejó al gerente bajo el cuidado de Choyan mientras subía las escaleras con el jefe eunuco Wi. Entonces, debido a una ráfaga de viento, la puerta de entrada se voló en polvo, y pudieron ver a la demonio pináculo al otro lado de la entrada. Y vio a los hombres que se enfrentaban a ella. Joven maestro, es la familia Tang. Siguiendo la introducción del jefe eunuco Wi, los que enfrentaban a la demonio pináculo eran miembros de la familia Tang. También hay miembros de la secta Emei. Los miembros de la familia Tang vestían túnicas verdes y los de la secta Emei vestían túnicas de monje. La secta Qingcheng también está aquí. La mayoría de los presentes en la reunión eran jóvenes. Aunque había algunos de mediana edad en la familia Tang. Parece que muchos de la familia Tang vinieron a verificar debido a la inesperada conmoción. Después de todo, tanto la secta Emei como la secta Qingcheng existían en las montañas exteriores, no en el interior de la ciudad. Por lo tanto, las personas de estas dos sectas que se han reunido ahora deben haber venido a la ciudad por negocios. Por lo tanto, incluso si eran facciones exteriores, muchos de los que se habían reunido parecían estar relacionados con asuntos en la ciudad. Parece que la información sobre el gremio comercial Plata Azul sigue siendo confidencial, así que supongo que no saben nada y están aquí debido a los eventos que ocurrieron. La conexión entre el gremio comercial Plata Azul y el culto de sangre era información altamente confidencial, conocida solo por el Palacio Imperial. Dado que aún no habían encontrado todos los espías, las otras facciones, incluida la familia Tang, sabían que Kale estaba involucrado, pero no conocían los detalles. Kale caminó hacia ellos con calma. Demonio pináculo, ¿qué diablos estás haciendo? No, te lo estoy explicando. ¿Por qué no escuchas y en lugar de eso empiezas a lanzar dagas? HMPH, ya has destruido todo y dices que estás explicando. ¿Cómo diablos te voy a escuchar? No, dado que nos preguntaste qué estábamos haciendo, supongo que debo explicarlo, ¿verdad? Pero estos tipos de la familia Tang no escuchan. ¿Acaso estáis provocando a la familia Tang? Feu, ¿por qué justo este tipo terco como un burro vino aquí? ¿Acaso me estás provocando a mí ahora? No, en serio. La demonio pináculo estaba siendo empujada hacia atrás por las palabras. Kale sacudió la cabeza y se acercó a ellos. Había un hombre de mediana edad enfrentándose a la demonio pináculo. Tenía una expresión muy obstinada. ¿Quién eres? Estás del mismo lado que la demonio pináculo. El hombre de mediana edad fulminó a Kale con la mirada. Kale sonrió. Le tendió la mano. Soy Kim Haeil. Planeaba visitar la familia Tang hoy. No estoy seguro si has oído hablar de mí. Comillas. Kim Haeil. La expresión del hombre de mediana edad se suavizó para mostrar sorpresa como si hubiera recordado de quién se trataba. Sin embargo, su expresión pronto se endureció. Comillas. Sabía que vendría un valioso invitado de la Alianza Murim, así que es un placer conocerte. Es un placer conocerte también. Kale devolvió amablemente el saludo. Pero la expresión del hombre de mediana edad permaneció dura. Es una gran pena, sin embargo, que debamos encontrarnos en estas circunstancias. La demonio pináculo emitió un gemido. Ella envió su transmisión de sonido a Kale. Ese tipo tiene un gran orgullo por la familia. También me odia mucho, así que está causando más problemas. Se llama Tanjo, pero entre nosotros lo llamamos burro terco porque es tan terco como un burro. Kale lo escuchó todo. Esto es tan molesto donde quiera que vaya. Es una característica del mundo Murim. Tóxicamente, la actitud territorial aquí es severa. Y las facciones actúan como los dueños de la región. Ahora, como Kale ya estaba relajado, decidió hacer las cosas a su manera. El hombre de mediana edad miró a Kale y le dijo con calma. No sé qué te ha impulsado a hacer esto, pero habría sido mejor que te hubieras pasado antes por la familia Tang y nos hubieras contado lo que hacías. ¿Por qué? La tranquila pregunta de Kale hizo que el hombre de mediana edad se detuviera. Pero pronto suspiró, y su mirada hacia Kale mostró un poco de irritación. Cualquiera podría decir que era una mirada dirigida a un problemático.
Tanto como la familia Tang está arraigada en Sichuan, tanto es Sichuan protegida por la familia Tang. Por respeto a esa historia y responsabilidad, no sería educado avisarnos antes de hacer algo tan grande. HMPF. La demonio Pináculo soltó una risa burlona. No están protegiendo nada, solo se protegen a sí mismos. TSK, guarda silencio, demonio Pináculo. ¿Qué? En el momento en que la mirada del demonio Pináculo se llenó de ira, el hombre de mediana edad miró a Kale y habló. En primer lugar, si vas a hacer algo así, ¿no sería mejor hacerlo con nuestra secta legítima en lugar de un grupo malvado como la facción malvada? ¿Por qué? Kale preguntó de nuevo, y el rostro del hombre de mediana edad se retorció y luego se relajó. Él suspiró y habló de nuevo. Porque Sichuan es nuestro territorio, y la familia Tang, e incluso más allá, M y Qingcheng, están protegiendo Sichuan. ¿No sería un signo de respeto por esa historia y responsabilidad informar antes de hacer algo tan grande? Kale interrumpió esas palabras y preguntó. ¿Por qué necesito obtener el permiso de la familia Tang para lo que sucede en Sichuan? Comillas. ¿Qué estás? El hombre de mediana edad empezó a decir algo más, pero Kale negó con la cabeza. La familia Tang de Sichuan es el gobierno. Los ojos del hombre de mediana edad se abrieron de par en par y se detuvo. TSK, la familia Tang de Sichuan protege Sichuan. ¿Cómo te atreves a decir eso delante de alguien del Palacio Imperial? La demonio Pináculo chasqueó la lengua. Sin embargo, Kale dijo con una cara indiferente. Se lo dije al gobierno. Cuando atravesaron las puertas de la ciudad de Sichuan ya habían transmitido un mensaje al gobierno. Ya sea para abordar los asuntos pendientes en el gremio comercial Plata Azul, o para conversaciones y medidas con los empleados no afiliados al culto de sangre, el gobierno se encargaría de ello. Kale inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Por qué debería obtener la aprobación de la familia Tang para moverme y actuar en mis asuntos? Kale se acercó al hombre de mediana edad y a otros miembros de diferentes sectas. La familia Tang, la secta M y la secta Qingcheng son los gobernantes de Sichuan. El hombre de mediana edad apretó los labios. Su rostro se volvió pálido. Responder incorrectamente sería considerado un acto de traición. Kale habló gravemente a los que aún no habían comprendido la situación. ¿Proteger Sichuan dices? Y preguntó. El gremio comercial Plata Azul pertenece al culto de sangre. Han dejado esta organización sin intervención. ¿Cuál es la razón? Los ojos del hombre de mediana edad se abrieron de par en par. Ignorándolo, Kale preguntó. Estaban al tanto pero optaron por ignorarlo. O simplemente no lo sabían. La primera opción implicaba enemistad. La segunda opción implicaba incompetencia. ¿Cuál es la respuesta? Kale preguntó con un tono tranquilo. De cualquier manera, para la familia Tang de Sichuan solo había una opción desfavorable. Capítulo 157. Cometimos un error. 3. Tang Ho de la familia Tang de Sichuan no pudo dar ninguna respuesta. ¿Eran seguidores del culto de sangre o simplemente habían estado hablando tonterías al llamarse a sí mismos gobernantes sin saber lo que estaba sucediendo en su propio patio delantero? En esta pregunta de elección entre estas dos opciones, naturalmente, Tang Ho no tenía una respuesta. Oh, parece que hice la pregunta equivocada, dijo Kale en ese momento. Entonces Kale habló de manera elegante. Jefe eunuco Wei, ¿quién es esta persona en la familia Tang? El jefe eunuco Wei respondió de inmediato. Él está a cargo de una rama externa en la familia Tang. Ya veo, hice la pregunta equivocada. Kale sacudió la cabeza y murmuró. Él, Ami, Qingcheng y algunos otros a su alrededor miraron a Kale con caras de desconcierto. Algunas personas que estaban cerca de él, incluyendo M y Qingcheng, lo miraron con caras de sorpresa. No tenían más remedio que hacerlo, ya que hace un momento, alguien que había estado reprendiendo a Tang Ho estaba admitiendo su error. Sin embargo, aquellos con más edad o que tenían sus mentes más claras comenzaron a notar que el rostro de Tang Ho se volvía pálido. Kale sonrió mientras miraba a Tang Ho. Tal vez deberíamos preguntar a alguien que pueda responder a la pregunta.
Es como si Kale estuviera diciendo, Tang Ho, no tienes la posición ni la responsabilidad para responder a mis preguntas. Así que, volveré más tarde a la familia Tang y preguntaré de nuevo. Le preguntaré a alguien en posición de asumir la responsabilidad. De repente, la gente se dio cuenta. Esto se nos ha ido de las manos. Fue lo que pensaron. Como resultado de lo que Tang Ho había dicho, la familia Tang de Sichuan se encontraba en una situación en la que tenía que aclarar dos cosas. 1. Tenían que explicar adecuadamente a las personas de la familia imperial que ellos protegían Sichuan, especialmente la provincia de Sichuan. Y el otro, tenían que tomar una decisión entre la alianza con el culto de sangre y la inacción. No había otra opción. Humano, tu forma de hablar es como la forma en que el príncipe heredero les habla a los nobles. Oh, humano, el abuelo Ron está aquí. Kale ignoró las palabras de Raon. En su lugar, se limitó a mirar a Tang Ho. Tang Ho parecía no tener palabras. Kale apartó la mirada de él sin remordimientos y miró a su alrededor. Bastantes personas se habían reunido debido a la conmoción. Todos evitaron su mirada, incapaces de decir nada. Incluso en el Murim, la gente es más tranquila frente a la realeza, gobierno cómodo, muy cómodo. Kale sonrió, sintiéndose por primera vez respaldado por la familia imperial. Al ver esa sonrisa, las caras de los artistas marciales se endurecieron aún más, pero Kale no se dio cuenta porque no le importaba lo más mínimo. Pero su expresión se endureció rápidamente. Humano, el abuelo Ron tiene un mensaje para ti. Ron parecía haber regresado de ese túnel y Kale se dio la vuelta para mirar. Desde la entrada del sótano, Ron estaba arrastrando a alguien que yacía en el suelo. Luego, dijo algo al aire. Parecía estar hablando con Raon. Dice que el túnel conduce a la mansión del señor de la provincia de Sichuan. Wow. Kale relajó su expresión pétrea y suspiró. Voy a visitar a la familia Tang cuando termine mis negocios aquí, así que... Su mirada pasó de Tang Ho una vez más, y luego examinó a los miembros clave de las facciones de Sichuan. Sería bueno si también puedo conocer a los miembros de M y Qingcheng para obtener respuestas sobre mis preguntas en la familia Tang. Nadie dijo una palabra, ni siquiera un suspiro. Estaban abrumados por la presión invisible pero tangible que emanaba de él. El joven maestro Qin Hail. Los rumores sobre su nivel de dominio de las artes marciales no eran exagerados. De hecho, se dieron cuenta de que incluso con solo su presencia podía hacer que se sintieran asfixiados. Fue entonces. ¡Oh, hombre! Una voz ruidosa llamó la atención de todos. Una voz muy familiar. La expresión de Kale se relajó un poco. Nuestro joven maestro Kim ha mejorado aún más durante este tiempo. Ja ja ja. Era el anciano Ho de la banda de mendigos. Se apresuró hacia Kale como si estuviera volando. Detrás de él, Byuk-san caminaba con calma. La comandante general nos pidió que ayudáramos al joven maestro Kim, así que corrimos aquí con todas nuestras fuerzas. Sonriendo ampliamente, el mendigo evaluó rápidamente la situación. Miró fijamente a Tang Ho como si quisiera hacerlo pedazos. Los hombros de Tang Gao se hundieron aún más. El anciano Ho le miró de forma muy patética. Anciano Ho, ha pasado tiempo. Kale pensó que eso era bueno. Planeo visitar la familia Tang más tarde, así que... Pero eso fue todo lo que dijo. No te preocupes, joven maestro, yo haré todos los preparativos, jajaja. Se rió a carcajadas, el anciano Ho se palmeó el pecho como diciendo, confía en mí. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Encantado de verte de nuevo, Byuk-san. Después de intercambiar saludos con Byuk-san, Kale vio que Byuk-san miraba a los miembros de las facciones de Sichuan con una mirada asesina. Con el anciano Ho y Byuk-san tomando medidas, las sectas de Sichuan se resolverán por sí solas. Para esta noche, las sectas de Sichuan estarían en perfectas condiciones para cumplir las órdenes de Kale. Con el anciano Ho, que era más flexible, y Byuk-san, que era tan rígido como una pared, al mando, eso era seguro. No escuché que estas dos personas vendrían, tal vez la comandante general haya tomado una decisión.
Era probable que Yegal Mirieo, la comandante general de la Alianza Murim, enviara a alguien apresuradamente para evitar que la facción justa fuera grosera con Kale. Si puedo resolver esto con solo su ayuda, estaré satisfecho. Kale les habló a Byuk-san y al anciano Jo. Bien, confiaré en ustedes dos, por lo que ocuparé mi tiempo ocupándome de mis asuntos por un momento. Los ojos de Byuk-san parpadearon cuando escuchó que confiaba en ellos. Sin embargo, Kale le hizo una señal al jefe eunuco Wi. ¿Podrías guiarme? ¿A dónde específicamente? La casa del señor de la provincia de Sichuan. Con esas palabras Kale miró a Ron. La expresión del jefe eunuco Wi se endureció cuando vio al miembro del culto de sangre que Ron estaba sosteniendo. Te llevaré allí. Asterisco. ¿Por qué estás aquí? La demonio pináculo que seguía a Kale miró la impresionante mansión con una expresión perpleja. Tienes asuntos con el señor de Sichuan. En ese caso debemos dirigirnos al gobierno. Kale ignoró las palabras de la demonio pináculo con indiferencia y preguntó al jefe eunuco Wi, quien lo había guiado hasta aquí en silencio. ¿Quién es el señor de Sichuan? Es el gobernante de segunda generación de la provincia de Sichuan. El anterior señor de Sichuan era una persona que ascendió a una alta posición en Beijing, Pekín, y se convirtió en señor de la provincia porque quería administrar su ciudad natal, Sichuan. Continuó. Su hijo ingresó al gobierno a través del examen de servicio civil, fue reconocido por su destacado talento y lealtad, y se le dio el puesto de gobernar este lugar, sucediendo al anterior señor de la provincia. El padre gobernó su ciudad natal, y el hijo continuó la voluntad de su padre y gobernó Sichuan. Los porteros de la puerta de la magnífica mansión se detuvieron y miraron hacia Kale. Aunque estaban en guardia, no tomaron medidas precipitadas después de mirar su atuendo. Sin embargo, cuando reconocieron a la demonio pináculo, agarraron firmemente los mangos de sus espadas. Pero parecía que no sospechaban que la demonio pináculo se atrevería a apuntar al hogar del señor de Sichuan. Kale preguntó a la demonio pináculo. ¿Vas a seguirnos? La demonio pináculo, que estaba muy emocionada por lo que Kale haría a continuación, se detuvo al escuchar las siguientes palabras. Sabrás demasiado si vienes. Ella dio un paso atrás de inmediato. Me quedaré aquí esperando. Ja. Ella estaba dispuesta a arriesgar su vida por su investigación, pero no estaba dispuesta a sacrificar su vida por simple curiosidad. En respuesta, Kale miró un poco más lejos. ¿Me necesitas para algo? La voz del demonio celestial resonó en la mente de Kale. Kale abrió la boca. Será mejor que te quedes aquí. Se oyó el sonido de una mueca. Hubo una risa burlona en respuesta a las palabras de Kale. Parece que el culto de sangre está relacionado con el señor de Sichuan. Kale no respondió al comentario del demonio celestial. Simplemente se mantuvo en silencio. En ese momento, el demonio celestial estaba oculto. No quería que el culto de sangre se diera cuenta de que estaba asociado con él. Esperaré. Después de escuchar la respuesta del demonio celestial, Kale miró al jefe eunuco Wi. ¿Vamos a entrar? Sí. La expresión del jefe eunuco Wi era más seria y tensa de lo habitual. El señor de la provincia de Sichuan. El hecho de que la mansión del señor de Sichuan estuviera conectada con el gremio comercial Plata Azul implicaba que había algún tipo de punto de contacto entre este lugar y el culto de sangre. Ya fuera que hubiera un espía del culto de sangre en la casa del señor de Sichuan o que hubiera un colaborador del culto de sangre entre los sirvientes, cualquiera de las dos opciones era problemática desde el punto de vista del jefe eunuco Wi. El hecho de que el culto a la sangre tenga influencia en el gobierno. O incluso en la familia imperial. Eso no era algo bueno en absoluto. Kale miró con indiferencia la expresión rígida de jefe eunuco Wi y soltó una ligera observación. No te lo esperabas. Comillas. Frente al jefe eunuco Wi, que no podía articular palabra, Kale habló con calma. Es sorprendente que lo hayamos descubierto tan tarde. Kale encogió los hombros al encontrarse con la mirada de jefe eunuco Wi. Después de todo, hay agujeros por todas partes en este mundo. Smile tilde.
El jefe eunuco Wi soltó una risa forzada. Sí, eso es cierto. Siempre hay agujeros en alguna parte. En ese momento los porteros se acercaron mientras miraban al jefe eunuco Wi y Kale. ¿Quiénes son ustedes? La voz, educada pero llena de desconfianza, reveló que eran personas bien entrenadas. Han concertado una cita. Ante la pregunta tranquila, Kale miró a jefe eunuco Wi. ¿Cómo respondería él? Joven maestro. El jefe eunuco Wi levantó la cabeza y miró al cielo como si hubiera alguien allí. Sé mejor que nadie cómo trabaja el emperador. Su voz era solemne. Hoy, parece que habrá mucho que informar. Justo cuando terminó de hablar, Kale quedó en silencio. Kale nunca había visto adecuadamente las artes marciales del jefe eunuco Wi anteriormente. Pero él sabía que era bastante fuerte. ¡Wow! Kale dejó escapar un suspiro. En ese momento, las solapas de la ropa del jefe eunuco Wi ondearon y la energía fluyó desde sus dos manos. Un rayo de energía azul salió disparado. ¡Bang! Y luego, la puerta principal de la mansión se hizo añicos. ¡Wow! Es mejor destruyendo cosas que yo, exclamó Kale para sus adentros. ¿Qué demonios estás haciendo? Si no revelan su identidad, no podrán pasar. Los porteros de la puerta reaccionaron rápidamente. En ese momento, jefe eunuco Wi levantó la mano. Uno de los guardianes inhaló profundamente. Personas comenzaron a aparecer en los tecos circundantes de la mansión y entre los callejones. Y la ropa que llevaban no era desconocida para la mayoría, especialmente para aquellos que trabajaban en las residencias de los funcionarios. El señor de la mansión siempre les había dicho que estuvieran atentos a cualquiera que llevara esa ropa. Comillas. Oficina del Este. El emperador tenía a su disposición la Guardia Dorada y la Oficina del Este, dos tipos de cuchillos afilados que podía utilizar. La boca del jefe eunuco Wi se abrió. Revísenlo todo. En ese momento todos los miembros de la Oficina del Este que habían sido enviados a Sichuan para investigar al culto de sangre saltaron por encima de los muros de la residencia del señor de Sichuan. Una persona que parecía ser el mayordomo salió del interior de la mansión e intentó intervenir, pero el jefe eunuco Wi le mostró un emblema negro. Era un emblema que indicaba a la Oficina del Este que trabajaban para el emperador y que también representaba a un inspector. Comillas. Esto. Dejando atrás al atónito mayordomo, el jefe eunuco Wi atravesó la puerta destrozada, se giró e hizo una leve reverencia a Kale. Joven maestro, por favor, entre. Kale, sintiéndose incómodo por la súbita apariencia poderosa del jefe eunuco Wi, entró titubeante en la mansión. Todos quédense quietos. No deben blandir sus espadas de manera irresponsable. ¿Qué está pasando aquí? Voces llenaron la habitación desde todas direcciones. Sin embargo, los miembros de la Oficina del Este continuaron su trabajo en silencio, y cada vez que pasaban, las personas a su alrededor se quedaban en estado de shock con caras pálidas. En ese momento, uno de los miembros de la Oficina del Este se acercó al jefe eunuco Wi. Sin mostrar emoción en su rostro. En respuesta, el jefe eunuco Wi ordenó con rostro inexpresivo. Registrad el lugar a fondo. Que no se te escape ni una mota de polvo. Comillas. Comillas. El miembro de la Oficina del Este se fue sin decir una palabra. Kale quedó impresionado. Joven maestro, ¿podemos hacernos cargo de esto? El jefe eunuco Wi hizo la pregunta con calma. No hay problema. Con todo esto patas arriba, eventualmente, el jefe eunuco Wi tendría algo que reportar al emperador. Bien, aunque necesitarás un lugar para descansar, así que te mostraré el estudio del señor de Sichuan. El jefe eunuco Wi avanzó con la misma tranquilidad con la que había hablado antes. Luego, agregó casualmente. Dada la benevolencia del emperador, es probable que en el futuro haya una mayor cooperación con su trabajo en el futuro. El emperador, temiendo que las guerras y la invasión del culto de sangre causaran un gran daño a las llanuras centrales, había proporcionado bastante apoyo, entregando a la Guardia Dorada y a la Oficina del Este, así como los tesoros reales de la familia imperial.
Pero el hecho de que el culto de sangre había llegado al gobierno no era muy diferente de intentar molestar a un dragón dormido. El emperador no soporta ni siquiera un mosquito en su propio territorio. El jefe eunuco Wei habló con calma y sonrió. Humano. La risa del jefe eunuco Wei es similar a la del abuelo Ron. Kale, sorprendido de que Raon compartiera sus mismos pensamientos, se alejó un poco del jefe eunuco Wei. Parecía que no cualquiera podía ser un confidente de la emperatriz viuda. A pesar del caos en la mansión del señor de Sichuan, Kale ingresó al estudio sin dificultades. Vio muchas estanterías llenas de libros, escritorios y una mesa de conferencias. Debo prepararte un té. El jefe eunuco Wei habló con una sonrisa. Pero Ron, uno del grupo de Kale que los seguía, dio un paso adelante. Lo haré yo. Está bien, vamos juntos. Kale, que estaba asombrado por la buena relación entre Ron y el jefe eunuco Wei, se quedó atónito de repente. Sniff. De repente, la agua devoradora del cielo reaccionó. Actualmente, aproximadamente la mitad del sello de la agua devoradora del cielo estaba desatada. ¿De dónde viene ese fuerte olor a agua? Kale miró a su alrededor. Cuando miró hacia las estanterías, la agua devoradora del cielo mencionó algo. Sniff. Allí, parece haber algo. A medida que Kale se acercaba más a las estanterías, escuchó la voz de Raon en su cabeza. Humano, ¿qué estás haciendo? Has encontrado una bóveda del tesoro. Así parece. Nunca antes había experimentado tal acción de la agua devoradora del cielo. Algo no parecía normal. De repente Kale comenzó a emocionarse. Capítulo 158. Cometimos un error. 4. En la actualidad, la agua devoradora del cielo tenía un 53% del sello desatado. Con la situación en la que el sello de la Super Rock y el viento no se habían liberado, Kale no sentía la necesidad de desatar más el sello del agua. Más bien, es necesario desbloquear aún más el poder del fuego para la purificación. O quizás, el escudo indestructible. Kale quería centrarse en la purificación y la defensa. El ataque, en este momento, contó con muchas personas dispuestas a ayudarlo. Joven maestro, Nim. El jefe eunuco Wei llamó a Kale con curiosidad mientras se acercaba a las estanterías, luego abrió la boca al ver su expresión tensa. Por supuesto, Kale estaba emocionado por dentro. ¿Sientes algo allí? Kale vaciló por un momento antes de asentir con la cabeza. Sí, siento que hay algo detrás de esta estantería. Simplemente palmeó la estantería por diversión. Sniff. La agua devoradora del cielo reaccionó oliendo. No es que ella no pudiera hablar, simplemente el olor era algo único. Sí, aunque no sé lo que es, pero siento una energía allí. El corazón de Kale se aceleró, pero actuó con calma y tranquilidad, tratando de no demostrarlo. Ella dice que no sabe lo que es. Podría ser un tesoro. Finalmente, en medio de las llanuras centrales y en el mundo Murim, estaba encontrando un tesoro para mí. Kale, que había estado usando todo lo que otros le habían dado, estaba emocionado ante la perspectiva de encontrar su primer tesoro con sus propias manos. Por supuesto, también pensaba en la posibilidad de que el propietario de este objeto fuera el señor de Sichuan. En ese caso, había dos posibilidades. Si el señor de Sichuan es un miembro del culto de sangre, puedo llevarlo sin problemas. Si no lo era, tendré que reportarlo al emperador. Kale comenzó a pensar con calma en la situación actual. Joven maestro, usted podría echar un vistazo allí. Ya que lo dices, entonces lo revisaré. Un espacio secreto en el estudio donde se aloja el señor de la provincia de Sichuan. El jefe eunuco Wei sintió que su corazón se volvía aún más pesado. Tenía un presentimiento de que pronto descubriría un gran secreto. Parece que hay algo detrás de esta estantería. Kale tocó la estantería y miró a los demás. Ellos también tenían expresiones llenas de expectación. Especialmente Choi Young-soo y Sui Kan. En cambio, Ron y Beacrox parecían desinteresados y, de hecho, estaban instando al jefe eunuco Wei. ¿Dónde debemos preparar el té? El jefe eunuco Wei se sorprendió. En esta situación, estaban tratando de preparar té. Kale le habló con calma.
Me gustaría que sea un poco dulce. Ah, sí. Estaré revisando esto, así que no se preocupen. Después de que Kale dijera eso, el jefe eunuco Wi finalmente condujo a Beacrox y Ron fuera del estudio. En ese momento Kale vio a Ron sonriendo con amabilidad hacia él. Ellos trabajan muy bien juntos, ¿verdad? El líder de equipo soltó una carcajada como si estuviera emocionado. Luego, se acercó rápidamente y golpeó el estante que Kale estaba tocando. Parece que hay algo detrás de esta estantería. Sí. Lo corto. Sí. Kale se retiró y señaló con la mano. Allí, solo córtalo del tamaño que te indiqué. Entendido. No era un problema para Suican, que tenía la habilidad de cortar cualquier cosa. // Cada vez que hacía un corte, el estante se cortaba limpiamente. Cuando Choi Yong-su se acercó rápidamente y tiró de la puerta, Suican aprovechó la oportunidad para meter la mano en el espacio que había hecho y tirar del estante. ZZZ. Hubo un sonido extraño. Definitivamente parece que hay algo. Lee Soo-hyuk encontró un dispositivo unido a la estantería, una pieza de metal bastante resistente que atravesó con su espada. // Después de unas pocas cortadas, el dispositivo se separó por completo. En la esquina de los labios de Choi Yong-su apareció una ligera sonrisa. Me recuerda a cuando saqueábamos gremios ilegales en el pasado. No hubo respuesta a su murmullo. Suican simplemente encogió los hombros y retrocedió. Pronto, Choi Yong-su tiró con más fuerza de la puerta y el espacio detrás de ella apareció ante los ojos de Kale. Era una escalera que conducía hacia abajo. Choi Yong-su preguntó con una voz firme. «¿Vamos juntos?» Kale lo miró con una expresión de asombro. «Está emocionado». Kale sonrió al ver el rostro emocionado de Choi Yong-su. No deberíamos ir juntos. Me pondré al frente». La expresión de Kale se volvió aún más asombrada. Mientras tanto, se oyó la risa del líder de equipo. «Estaré esperando aquí». El líder de equipo se sentó con una actitud relajada en una silla y miró a los dos. «También me quedaré aquí». Por alguna razón, Choi-an decidió no seguirlos. Kale se sintió extrañado, pero al ver la sonrisa complacida de Choi Yong-su, adivinó lo que estaba pensando. Parecía que el líder de equipo también estaba en la misma sintonía. «Sí, pasadlo bien». Choi Yong-su, que no podía mirar a Choi-an, estalló en respuesta a esas palabras. «Pasadlo bien, podríamos estar yendo a un lugar peligroso en este momento». El líder de equipo se rió. «Tú también estás yendo, Raon también va, y Kale también va». «Peligro. Esto es el culto de sangre. Comillas. No puedo discutir contigo». Choi Yong-su murmuró mientras miraba a Kale. «Deberíamos ir». Entonces, se emocionó. «Humano, vamos rápido». Raon, que desactivó su invisibilidad, se unió. Kale cerró los ojos por un momento. Por alguna razón, no tenía la sensación de que estaban yendo a buscar un tesoro, sino que parecía que estaba llevando a un joven dragón y a un tipo molesto más grande para que se divirtieran. Sniff. Pero Kale decidió ignorar ese sentimiento. «La agua devoradora del cielo». Ella emitió un sniff y luego escuchó una voz detrás de eso. «Parece algo delicioso». El escudo indestructible. La sacerdotisa glotona habló por primera vez en mucho tiempo. Algo debe estar tirando de ella hacia abajo. «Bien, vamos». Kale comenzó a caminar por las escaleras subterráneas llevando a Choi Yong-su y a Raon. Fue así como Kale avanzó hacia la oscuridad, sin fin a la vista. ******. Pero no estaba oscuro gracias a Raon. Paat tilde. Una luz brillante creada por magia iluminó las escaleras. Era como si fuera pleno día. La magia es la mejor después de todo. No había nada más cómodo que la magia. No hay trampas ni nada, solo escaleras. Choi Yong-su, que estaba liderando el camino, miró hacia adelante mientras avanzaba. Kale simplemente siguió caminando sin preocuparse. «Está bien, ¿verdad?». De repente, le vinieron a la mente los días pasados. Fueron días muy difíciles.
Recordó su pasado, donde hacía todo tipo de cosas por dinero y sobrevivir. Fue un momento ocupado en su vida. Aunque todavía estaba ocupado ahora, se alegró de tener a un grupo de personas a las que podía utilizar. De lo contrario, habría eliminado a todos los cazadores y demás molestias y se habría recluido en el territorio de Enituse. Sniff. La agua devoradora del cielo todavía parecía estar oliendo algo. De repente, reaccionó de forma diferente. Kale dejó de caminar. Oh, puedo ver el final. Fue casi 3 pisos de profundidad. Choi Yun-su llegó primero a las escaleras. Luego, inclinó la cabeza con una expresión extraña. ¿Por qué eres tan quisquilloso, Choi Yun-su? Raon voló rápidamente y se paró junto a Choi Yun-su. Luego, también inclinó la cabeza de la misma manera. Choi Yun-su y Raon miraron a Kale al mismo tiempo. Hay algo extraño aquí. Humano, ¿dónde está el tesoro? Kale consideró la posibilidad de simplemente dar la vuelta y regresar. Pero no pudo hacerlo. Esto se siente bien. La agua devoradora del cielo habló con voz emocionada. Por supuesto, Kale solo quería dar media vuelta. Sin embargo, siguió bajando lentamente. Humano, ¿por qué eres tan lento? Date prisa. Y cuando finalmente llegó al pie de las escaleras, Kale vio una entrada a una pequeña cueva que apenas se podía llamar puerta. Dentro de ese espacio, vio una gran caverna. Era un espacio con una altura de casi 2 pisos. Aquí no hay nada. No había rastro de tesoros o pociones dentro de ese lugar. Estaba completamente vacío. Esto tiene sentido. Kale entró en la caverna con una expresión de incredulidad en el rostro. Bah, qué aburrido se ha vuelto esto. Ni siquiera se molestó en mirar la expresión decepcionada de Choi Yun-su. Sniff. Porque todavía podía escuchar a la agua devoradora del cielo oliendo algo. Debe haber algo. Kale había llegado hasta aquí y no podía detenerse. Fue entonces. STEP. Se escuchó pasos bajando las escaleras. No uno, varios. Kale se dio cuenta de que era un grupo que bajaba y miró en su dirección. Y luego se detuvo. El jefe eunuco Wei estaba acompañado de un hombre de mediana edad con el rostro pálido. Es el señor de la provincia de Sichuan. La voz tranquila del jefe eunuco Wei se hizo eco. El señor de Sichuan estaba atado de pies y manos con una cuerda de cáñamo, caminando tambaleándose. Culto de sangre. Su rostro estaba perplejo como si no pudiera creerlo. Aunque nadie podría pensar que era un espía del culto de sangre, todavía era posible que estuviera actuando, por lo que Kale y el jefe eunuco Wei no bajaron la guardia. Detrás del señor de Sichuan, Choyan ya estaba sosteniendo su espada. El señor de la provincia de Sichuan quiere conocer al joven maestro Kim, el máximo responsable, y tiene algo importante que decirle, por lo que lo traje aquí. El jefe eunuco Wei agarró por los hombros al aturdido señor de Sichuan. Con bastante fuerza por lo que parecía. El señor de la provincia de Sichuan recobró el sentido y miró hacia Kale. Dejó escapar una exclamación. Sus ojos se iluminaron por un momento. Kale le miró, esperando escuchar lo que tenía que decir. Por supuesto, también considerando lo que podría haber escondido aquí. ¿Qué tienes que decir? En el momento en que Kale se enfrentó al señor de Sichuan y abrió la boca. El señor de Sichuan se puso rígido. Luego exclamó. Drag. Drag. La mirada de Kale pasó por encima de su hombro. Raon se rascó la mejilla con su pata delantera. Olvidé volverme invisible por un segundo. Jeje. Las mejillas de Raon estaban más regordetas que nunca, probablemente porque había estado comiendo mucho azúcar últimamente. Cuando Kale estaba pensando en eso sin comprender. Esto no puede ser, ¿significa esto que los registros de los antepasados eran todos verdaderos? El señor de Sichuan se puso en pie de un salto. Caminó deprisa, tambaleándose sobre las cuerdas atadas. Mientras se dirigía al centro de la caverna, murmuró. Pensé que proteger este lugar era inútil. Pensé que era solo una leyenda ridícula, pero todo es verdad.
Kale estaba desconcertado pero detuvo a Choi An que intentaba detener al señor de Sichuan, y miró fijamente al señor de Sichuan. Aquí. Entonces, el señor de Sichuan miró a Kale, o más precisamente, a Raon. Aquí es donde descansa el dragón. Cuando Kale parpadeó. Nuestro bisabuelo dijo eso. El señor de la provincia de Sichuan habló solo. Este es el lugar donde el dragón, que vino de otro mundo y dejó su última huella aquí en forma de lágrimas, murió. Nuestra familia ha protegido su tumba durante generaciones con la esperanza de que algún día se revele su ira y grandeza a los descendientes del dragón. Su voz era una mezcla de rabia y excitación. Maldita sea, por eso renuncié al gobierno central y me quedé en Sichuan, algo que habría ignorado de no ser por la voluntad de mi padre. Dios mío, y fue realmente cierto. ¿Qué está pasando aquí? No, ¿qué está pasando de repente? Lágrimas de dragón, ¿verdad? Por eso huele tan bien. Las lágrimas de dragón deben tener buen sabor. Kale ignoró limpiamente las voces de los dos poderes antiguos. Sin embargo, hizo contacto visual con Lee Su-hyuk que estaba bajando las escaleras en último lugar. Kale preguntó sin rodeos al señor de Sichuan. ¿Sabes cómo se llama ese otro mundo? Parece ser que se llamaba Apidou. Apidou. Era un nombre diferente pero Kale conocía un mundo con un nombre parecido. Apitoyu. Un mundo que actualmente era el hogar de la familia de cazadores de sangre púrpura y cuyos cazadores eran dragones. Un mundo que valoraba el equilibrio y la naturaleza donde los dragones se convertían en cazadores. Un dragón que cruzó desde allí murió aquí. El señor de Sichuan exclamó. Luego dijo que él también es un dragón negro y que su apariencia es diferente de los dragones de este mundo, y eso coincide con su descripción. Un dragón negro. La mirada de Kale se desvió hacia Raon. En el mundo de Kale no había dos dragones con el mismo color negro en la misma era. Dijo que podía ver el futuro, que había heredado ese poder, y por eso vino aquí, con una última esperanza. Cada dragón tenía sus propios atributos. Así como Eruhaven tiene el atributo polvo. El atributo del dragón mencionado por el señor de Sichuan era el futuro. Y también dijo que, tras su muerte aquí, surgiría un dragón, el único que arreglaría las cosas. Los ojos de Raon se entrecerraron. Dijo que solo ese dragón podría cambiar el presente. El presente. El atributo de Raon el dragón negro era el presente. Capítulo 159 Cometimos un error. 5. Los dragones pasan por un total de 3 fases de crecimiento. Cuando un dragón ha pasado por las 3 fases de crecimiento puede llegar a medir 20 metros. Eso es más o menos el tamaño de un edificio. Actualmente, Raon solo está en su primera fase de crecimiento. Durante la primera fase de crecimiento no hay muchos cambios físicos. Es un proceso en el que el cuerpo cambia internamente para crear una base de apoyo sólida para el crecimiento explosivo de la segunda y tercera fases de crecimiento. Y luego, tras la primera fase de crecimiento, adquieren su atributo. Diferentes dragones tienen diferentes atributos. En el caso de Raon, era el presente. Pero no tenemos ni idea de lo que es. Kale recordó la primera vez que Raon le habló de su atributo, y solo a él. Mi atributo es el presente. Ese es mi atributo en este momento. Raon había reconocido que su atributo era el presente y tenía cierta noción de él, pero aún no había sido capaz de dar una respuesta clara sobre qué podía hacer exactamente. Y ni a Kale, ni a Eruhaven, ni a ninguno de los otros parecía importarles. Aún es joven. El año que viene cumplirá 7 años. Un humano a los 7 años todavía estaba en la guardería. ¿Cuál es la prisa por crecer a esa edad? Simplemente necesita ser lo suficientemente grande. A menos claro que estés desesperado por crecer. Sin embargo, la expresión Kale comenzó a torcerse gradualmente. ¿Qué? El único camino. La esperanza de todo. Un niño que pronto cumplirá 7 años tendrá que cargar con esa responsabilidad sobre sus hombros. Kale miró con disgusto y luego volvió la vista hacia Raon. Quería ver su reacción. El dragón negro abrió los ojos redondos y dejó caer su mandíbula.
Comillas. Wow. Oye, míralo. ¿Realmente esperan que un niño de 7 años reaccione de esa manera y cambie el mundo, especialmente uno donde los dragones han gobernado todo? Esperan que se convierta en la esperanza. Esto es ridículo. Honestamente, Kale ni siquiera escuchó. En su lugar, tomó una decisión. Apitoyu. El mundo al que se suponía que iría después. He allí, un lugar gobernado por la familia de sangre púrpura. La tierra donde Choi Jeong-gan había desaparecido. Kale tomó una decisión. Los llevaré a todos conmigo. Él haría un trato con el dios de la muerte. Si no aceptaba estas condiciones, no iría. El territorio de Enituse. El castillo negro en el bosque de la oscuridad. Llevaremos todos los dragones con nosotros. Necesitaban a todos los dragones que pudieran conseguir. Tomaremos todo el castillo negro. No había otra opción. Caleb dijo que no estaba escuchando al señor de Sichuan en este momento, pero tuvo la corazonada de que sería difícil evitar esta situación. Porque tenía que pensar en Choi Yong-su y Choi An tenía que ir a rescatar a Choi Yong-gan. Podría dejar a Raon atrás, pero realmente Raon estaría de acuerdo con eso. Aunque le había enseñado a escapar cuando la situación se ponía peligrosa, no le enseñó a dar la espalda a las situaciones que se le presentaban. La propia personalidad de Kale no lo había permitido. Pero si tenía que ver con la salud de un niño, eso sería una historia diferente. De todos modos, no había elección. El castillo negro tenía que ir con ellos. Eso incluye al ser atado al castillo negro. Debemos llevar a Lord Serit, la madre de Raon y la última Lord Dragón. Además, un dragón con el atributo de protección, aunque ella había perdido su forma física, su poder sigue siendo grande. Eruhaven, Nin también es un dragón antiguo que ha vivido más de 1000 años. Así que es igual de fuerte. Aún así, a la hora de la verdad, hay pocos seres en el mundo de los dragones que tengan tanto peso como Serit. Independientemente de su fuerza o destreza en combate. En ese momento, se oyó la voz de Raon mientras le pinchaba en el brazo, y le preguntó: «Humano, ¿debo salvar el mundo?». Ante la pregunta formulada con ojos muy abiertos, Kale negó con la cabeza sin la menor vacilación. Aunque la voz de Raon sonaba clara, podía verse una mezcla de emociones en sus ojos. Raon era inteligente, no porque hubiera aprendido muchas cosas o supiera mucho, sino porque entendía rápidamente cómo funcionaba el mundo y cuál era su naturaleza. Por lo tanto, Raon entendió claramente lo que el señor de Sichuan estaba diciendo, incluso mejor que nadie más, y apreciaba el peso de esas palabras más que nadie. Porque había visto a adultos a su alrededor hacerlo. Por lo tanto, Kale pudo responder de manera firme y sin dejar espacio para dudas. Eso es imposible. Raon no aceptaría una respuesta como, no necesitas preocuparte, no es tu problema. Por lo tanto, la respuesta tenía que ser diferente. Es imposible salvar cualquier mundo por uno mismo. Kale miró fijamente a Raon como si le recordara todo lo que habían pasado juntos. ¿Por qué me molesto en atraer gente? ¿Por qué falló la estrella blanca? Podría haber individuos excepcionales, héroes. Sin embargo, incluso cambiar un reino entero es difícil de hacer por uno solo. A pesar de que Kale tenía el apodo de «joven maestro del escudo plateado», y la gente elogiaba sus logros en muchas guerras, en el campo de batalla había muchos compañeros y soldados que lo acompañaban. No podía manejar todo solo. Por supuesto, hay casos en los que una persona salva el mundo por sí mismo. Pero, ¿por qué debería ser así? Un destello de comprensión apareció en los ojos de Raon ante la pregunta de Kale. Parecía haber comprendido rápidamente la esencia de la conversación. Kale recordó todas las veces que Raon había visto a los adultos a su alrededor. Por lo tanto, Kale habló con calma como si le estuviera recordando. Es más fácil cuando varios trabajan juntos, ¿verdad? Exactamente. Me encanta cuando peleamos abrumadoramente. Así es. Kale asintió con firmeza y, al ver a Raon, sonrió. Y cuanto más fuertes seamos, mejor. Lo sé muy bien. Y sería genial si nadie resultara herido. Exactamente. Por eso, necesitamos tener tantos aliados como sea posible. Así es. Raon había aprendido bien.
Y si las cosas se ponen difíciles, simplemente podemos huir. Esa es la respuesta correcta. Y luego podemos atacar por sorpresa desde atrás. Comillas. Sí, eso es correcto. En cualquier caso, eran afirmaciones precisas. Otra opción es estar bien preparados y dar el primer golpe. Comillas. Ajá. Y si podemos robarle al enemigo su tesoro, mejor. Comillas. Y aún mejor si podemos engañarlos y estafarlos. Paf. Kale giró la cabeza hacia donde escuchó la voz. Choi Yong-su rápidamente bajó la cabeza al ver la expresión fría de Kale. Entre ellos, el líder de equipo rió a carcajadas sin preocuparse. Vaya, Raon, Nim ha aprendido bastante bien. Ante eso, Raon asomó su regordeta barriga. Claro que sí, soy genial, lo aprendo todo bien. Pero no lo digas. Kale sacudió la cabeza con incredulidad. Tanto si hablaban como si no, el líder de equipo continuó pinchando el vientre rechoncho de RAPM con sus dedos. El niño solo necesita pensar en jugar. Me está haciendo cosquillas. Raon voló y se aferró a la espalda de Choi-an. Choi-an se estiró hacia atrás y cargó a Raon en su espalda. Habló con calma, sintiendo el peso cada vez más pesado. No tienes que preocuparte. Raon respondió moviendo sus patas traseras rechonchas. Exacto. Solo tenemos que destruirlo todo. Kale suspiró mientras ignoraba a Raon. Aún así, estaba aliviado. Parece que entendió más o menos. Raon parecía relajado ahora que la presión había desaparecido, lo que probablemente era la razón por la que estaba actuando tan tontamente con Choi-an. Aliviado, Kale hizo contacto visual con el jefe eunuco Wi. ¿Por qué me mira así? El jefe eunuco Wi lo estaba mirando con una expresión atónita. Después de quedarse en silencio por un momento, finalmente movió la cabeza. Oh, no es nada. Llegó a la conclusión de que el joven maestro Kim no era simplemente una persona amable y suave. Había aprendido eso a través de las conversaciones entre el dragón y el joven maestro Kim hasta ahora. Él había estado observando durante todo este tiempo. Para manejar las cosas de manera más fluida. Para reducir las disputas innecesarias. El joven maestro Kim había sido cuidadoso. Debo ser más cauteloso. Con personas como esta, es mejor ser cauteloso con sus acciones. El jefe eunuco Wi permaneció tenso y observó lo que hacía el joven maestro Kim. Señor de Sichuan. Kale se acercó al señor de la provincia de Sichuan que estaba sentado. ¿Podrías darme una explicación más detallada? Por ahora, era mejor escuchar más sobre lo que tenía que decir. Por lo tanto, Kale se detuvo cuando se acercaba a él. En el centro de la carbena, había un pequeño agujero. Sniff, aquí, huele delicioso aquí. El agua devoradora del cielo reaccionó. ¿Qué sientes? El señor de Sichuan miró a Kale con una voz tranquila. Parecía bastante tranquilo en este momento. ¿Qué hay debajo de este agujero? El señor de Sichuan asintió ante la pregunta de Kale. Según lo que he oído, lo que está debajo es una lágrima de dragón. Resumiendo. Hay un lago helado bajo la losa que ahora pisa Kale. Está helado todo el año, independientemente de la temperatura, y su bisabuelo colocó la losa con un solo agujero. Dijo que un día vendría un dragón negro y se llevaría lo que había en el lago bajo esta losa. ¿Qué hay debajo? Eso era importante. Parece delicioso. El escudo indestructible, la sacerdotisa glotona repitió su apetito una y otra vez. Realmente no lo sé. El ceño de Kale se frunció ligeramente ante la respuesta del señor de Sichuan. Pero si tengo un librito que escribió el dragón. Dejó escapar una risa que más parecía un suspiro. He intentado abrirlo varias veces, pero parece que el libro solo se abre cuando se encuentra con su dueño, así que supongo que si estás destinado, podrás abrirlo. El señor de Sichuan sonrió vagamente hacia Raon. Kale habló con confianza. Dado que soy su tutor, permíteme echar un vistazo primero. Tenía que verificar si había algo peligroso. Muy bien, está en la bóveda de mi estudio, te lo entregaré de inmediato. El señor de Sichuan respondió con calma. Subiendo las escaleras junto al señor de Sichuan, Kale preguntó casualmente.
No eres un espía del culto de sangre, ¿verdad? No, no lo soy. A pesar de estar atado por una cuerda de protección, el señor de Sichuan subió las escaleras sin problemas. Kale echó una mirada furtiva hacia el jefe eunuco Wei. No creo que lo sea. Probablemente alguien con un cargo importante dentro de la mansión y un cultista de sangre han unido sus fuerzas. Kale asintió en respuesta al preámbulo del jefe eunuco Wei y subió de nuevo al estudio. El señor de Sichuan se acercó al escritorio y señaló el suelo. Por aquí, por favor, presiona esa tabla de madera. Choi Yun-su presionó el tablón de madera como se le dijo, y el suelo se elevó, revelando una pequeña caja fuerte. Gira 3 veces hacia la izquierda y luego 2 veces hacia la derecha. El señor de Sichuan explicó cómo abrir la caja fuerte sin dudarlo, y Choi Yun-su siguió sus instrucciones y manipuló la cerradura de la caja fuerte. Clic tilde. La caja fuerte se abrió. Cuando abrieron la caja fuerte, encontraron varias joyas, documentos y un libro. Humano, esto es magia. Cuando Raon hizo ese comentario sobre el libro, Kale no dudó en tomar el libro. El libro estaba escrito en un estilo antiguo y no tenía ningún título visible, pero parecía bastante antiguo y desgastado. Mira, el circuito mágico aquí es inusual. Si cambiamos este circuito mágico, debería funcionar correctamente. Raon, que estaba apoyado en la espalda de Choi-an, se acercó y tocó una parte del libro con su pequeño dedo delantero. Entonces saltó de sorpresa. Kale también lo hizo. Chic. El libro de repente saltó al aire y sus páginas comenzaron a abrirse. Una voz extremadamente fuerte salió del libro. Finalmente, el niño me ha descubierto. Era la voz de una anciana mujer mayor. Ja, 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 ja. La risa también se escuchó, y la expresión de Kale se endureció. Es un poco extraño. La risa sonaba llena de locura. Yo no era una dragón loco. Yo tenía razón. Chic tilde. El libro seguía traqueteando, sus páginas aleteando furiosamente. Oh dragón con el poder del presente. Eres el único que puede detener al que controla el tiempo. El tiempo. Kale abrió los ojos con incredulidad. La voz de la anciana del libro se hizo cada vez más firme. Yo, el futuro, fracaso, y el pasado, debe haber fracasado también. Solo queda el presente. Raon parpadeó. He visto lo fuertes que sois tú y tu secuaz. Secuaz. No, secuaces, parecía estar señalando a una sola persona. En ese caso. Me está hablando a mí. Soy el secuaz de Raon. He preparado un tributo para ti y tu secuaz. Así que, tómalo todo. Ja, 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 ja. El libro ahora estaba dando vueltas en el aire. Finalmente, aquel que gana será el presente. El tiempo no puede derrotar el presente. Ja, 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 ja. El libro cayó al suelo de repente. En la portada en blanco aparecieron letras. Menor que si el dragón feliz y su secuaz se comen todo esto, se volverán más fuertes mayor que Raon Miru. Dragón feliz en coreano. Y el secuaz del dragón no era otro que el propio Kale. El título era muy directo. Kale apretó los ojos por alguna razón. Extrañamente, la parte posterior de su cabeza le dolía. Capítulo 160. Cometimos un error. 6. Secuaz. Raon sacudió la cabeza y se quedó mirando el libro. Luego levantó la cabeza y miró a Kale. Sus ojos estaban llenos de preguntas. Al encontrarse con esos ojos redondos, Kale cerró el libro como si no supiera nada al respecto. Paz tilde. La mirada de Kale se movió rápidamente hacia un punto en particular. Comillas. Comillas. Choi Yun-su educadamente mantuvo sus manos juntas y actuó como si no se estuviera riendo. ¿Vas a seguir haciendo eso? Cuando Kale preguntó mientras sonreía, Choi Yun-su apartó la mirada tímidamente. Viendo esto, Raon picó la espalda de Choi-an mientras susurraba. Choi-an, el humano acabo de reír como el abuelo Ron. Me he reído como ese viejo asesino. Los ojos de Kale se agrandaron. De todos modos, el señor de Sichuan estaba murmurando con una cara llena de asombro. Esto es algo misterioso que nunca había experimentado en mi vida. Escuchar una voz del libro.
Su cuerpo temblaba ligeramente. El jefe eunuco Wei estaba igual. Kale sabía muy bien por qué. Es por el dragón Fear. La voz de la anciana tenía un toque de dragón Fear. Una voz que infundía miedo en el corazón de las propias criaturas. En respuesta, Kale elevó ligeramente su aura dominante. Por supuesto, aparte del jefe eunuco Wei y el señor de Sichuan, nadie más en la habitación estaba siendo afectado por el dragón Fear. La mayoría simplemente miraba el libro que Kale sostenía en sus manos, algunos con ojos curiosos y otros con emociones no tan amigables. Gulp tilde. El señor de Sichuan se deslizó hasta situarse junto a Kale. Fue casi instintivo. Para contrarrestar el dragón Fear, solo podía confiar en el poderoso aura que emanaba esta persona capaz de repeler el dragón Fear. Si bien no entendía la razón detrás de esto, el señor de Sichuan tenía una expresión llena de admiración hacia Kale. ¿Acaso tú, eres alguien que sirve a los dragones? Kale fingió no oír su pregunta. En su lugar, abrió el libro. Interesante. Las palabras estaban en el lenguaje del reino de Rohan. La gente de las llanuras centrales no sería capaz de entenderlo. El prefacio decía: menor que no veo todo el futuro. Mayor que. Menor que solo veo fragmentos del futuro. Mayor que menor que un dragón del mismo color negro que yo. Mayor que menor que y el guardián del dragón. Mayor que. Ja. Me llamas secuaz afuera pero aquí me llamas guardián. Las comisuras de los labios de Kale se crisparon con desagrado. Menor que lo he visto, mayor que. Menor que un dragón que trascendió su tiempo de existencia, mayor que. Menor que un dragón que escapó de un destino que debería haberlo matado y vivió uno nuevo, mayor que. Las comisuras de los labios de Kale se tensaron. Esta era la historia de Raon. Una criatura que debería haber muerto pero que ahora vivía una vida muy plena. Menor que y a su lado está el guardián que torció ese destino, mayor que. Se refería a Kale. Menor que también he visto, mayor que. Menor que un verdadero rey. Las alas de un joven dragón negro que se dirigen hacia el camino del rey, mayor que. Este libro fue escrito hace más de 100 años, en la época del bisabuelo del señor de Sichuan. En otras palabras, el dragón debe haber visto 100 años en el futuro. Tal vez incluso más allá. Menor que y en medio de todo, yo no estaba allí. Mayor que. Menor que naturalmente, ya soy demasiado vieja. Mayor que. Kale leyó las anodinas palabras, escritas con una letra bastante pulcra. Menor que cuando un dragón muere naturalmente, desaparece en la naturaleza. Mayor que. Es cierto. A menos que eso no suceda, sus cuerpos permanecen. Menor que y así debería ser conmigo, pero lo he evitado, mayor que. Menor que en este mismo lago bajo el hielo, mayor que. La mirada de Kale se desvió hacia la estantería que conducía al sótano. Menor que le dije a los humanos que el líquido bajo el hielo era la lágrima del dragón, pero en realidad, no era una lágrima, sino mi cuerpo y el corazón de dragón, todo atado con mi maná en forma líquida, mayor que el dragón había muerto y se había convertido en un lago. Menor que no se podía evitar, mayor que. Menor que porque tenía que entregarles unos regalos al guardián, así como al joven dragón, mayor que. Pasó a la siguiente página. Menor que hay 3 objetos en él. Uno es un anillo, otro es una corona y el último es una espada, mayor que. Kak. La puerta del estudio se abrió y entraron Ron y Beacrox llevando tazas de té y refrescos. Kale apenas podía mantenerles la mirada. Maldita sea. Las palabras de Kale hicieron que el señor de Sichuan y el jefe eunuco Wei se detuvieran por un momento. Ya fuera por casualidad o no, Kale había leído las frases grabadas en el libro. Menor que jejeje, mayor que. Este dragón realmente era un dragón loco. Menor que en primer lugar, el anillo es el anillo del señor dragón. Cuando pienso en el duro trabajo que hice para robarlo, lloro en serio. Pero sin eso, el señor no puede usar su poder adecuadamente, ¿de acuerdo? Puajaja. Tal vez ni siquiera sea reconocido como un verdadero señor dragón aunque alcance la posición de señor, y debe estar preocupado si alguien se da cuenta de que le falta. Puajaja. Mayor que. Apitoyu. Los señores dragón de ese mundo llevaban anillos de generación en generación. Parece que no podían usar el poder del señor sin ese anillo.
Ese tipo al que se refiere el dragón probablemente es un dragón asombroso que controla el mundo de allá, uno que controla el tiempo. Y parece que debido a ese anillo robado por este dragón loco no puede desempeñar adecuadamente el papel de señor dragón. Ah, ya veo. Menorque y la corona la usó el primer emperador del último imperio en el que viví, que era muy famoso como cazador de dragones. Robé la corona cuando ese tipo destruyó el imperio. Puajaja. Probablemente ese tipo se está volviendo loco porque no puede encontrar la corona. Puajaja. Mayor que Apitoyu. Parecía que también había humanos en ese mundo. Entre ellos había un cazador de dragones y un héroe que claramente se veía extraordinario, cuyos artefactos fueron robados por este dragón loco. Ya veo. Menorque y la espada es usada por los elfos que sirvieron al señor dragón durante generaciones. Yo también robé eso. Esta es la espada que el primer señor dragón de nuestro mundo le dio a la persona que nombró caballero para protegerlo, y es increíble. Quizás el guardián del señor dragón también esté a medias en este momento. Mayor que un caballero que protegía al señor dragón. La espada de ese caballero también fue robada por este dragón loco. Menor que gasté la mayor parte de mi vida para robar estas tres cosas y venir a este mundo, pero no me arrepiento en absoluto. Menor que les di una patada en la espalda muy bien hecha. Mayor que humano. Raon se acercó y dijo con cara seria. ¿Por qué sonríes así? Estaba sonriendo. Kale se tocó la comisura de los labios. Ah, sí, estaba riendo. Miró a su alrededor. Choi Yun-su y el líder de equipo que habían estado mirando burlonamente a Kale hasta entonces, se pusieron serios y Beacrox suspiró. Y Choian habló con rostro severo. Haré cualquier cosa que me digas. ¿Qué está pasando? Joven maestro. Mientras tanto, Ron ofreció una sonrisa amable como de costumbre mientras extendía una taza de té. Solo tenemos té dulce en lugar del amargo de siempre. Es una lástima, pero por favor, pruébelo. No existe el té amargo en primer lugar. Kale sorbió el té con satisfacción. Comillas signo de cierre de exclamación comillas. Demasiado dulce. Pero me siento más despierto. Kale volvió a centrar su atención en el libro y leyó el final del prefacio. Menor que el dragón que ve el pasado, probablemente esté muerto. Por supuesto, no miré el futuro de ese tipo mayor que. Menor que pero si sigue vivo, podrá explicarte el uso adecuado de esas tres cosas mayor que menor que por supuesto, hay instrucciones que he dejado atrás, así que debería bastar. Mayor que menor que de todas formas cuida de estas tres cosas, come bien y sé fuerte. Mayor que. Cuando decía comer, en realidad no quería decir comer. Creo que solo decía que te ocuparas de todo. Oye. En ese momento, la agua devoradora del cielo habló. Creo que se puede comer. De ninguna manera. Todo lo que compone un dragón está en ese líquido. Parece que me haría mucho más fuerte si lo consumiera. Parece que el problema no es el sello. La voz de la agua devoradora del cielo empezó a dar señales de vida. ¿Podré realmente devorar el cielo? Oh. El corazón de Kale latía con fuerza. Abuelo Ron, el humano se está riendo así otra vez. Kale, que escuchó la voz de Raon de manera ligera, cerró el libro y, sosteniéndolo en su mano, dijo, «Realmente eres un dragón generoso». No era un dragón loco, sino un gran dragón generoso. Aunque no le gustaba la idea de arrastrar a Raon hacia Apitoyu y cargarlo con una gran responsabilidad, Kale ya estaba decidido que su próximo mundo sería Apitoyu. Entonces, este dragón que estaba dispuesto a darles todo lo que tenía, incluso su propio cuerpo, probablemente estaba haciendo lo mejor que podía. Comillas. Apareció el nombre del dragón. Menor que en el momento en que pronuncies mi nombre, el hielo se derretirá. Mayor que Kale miró a Ron. Hable, joven maestro. Aquí mismo quédate y retira todas las losas del subsuelo. Sí, entendido. Luego, dirigió su mirada al jefe eunuco Wei. Aunque él no había dicho nada, respondió directamente. Lo ayudaré para facilitar el trabajo. Finalmente, miró al señor de Sichuan. Usen todo lo que necesiten.
Asegúrense de que nadie se acerque por aquí. Se detuvo antes de terminar la frase y esbozó una sonrisa distante. Jaja, ya no estoy en posición de dar órdenes en esta mansión. Actualmente, estaba bajo arresto por cargos de traición. Por supuesto, Kale estaba bastante seguro de que no tenía ninguna conexión con el culto de sangre. No fue por sus acciones. No tenía sentido que un dragón que vino a este mundo porque odiaba a los dragones cazadores colaborara con una familia que tenía un futuro relacionado con el culto de sangre. No, como sabía que había una conexión, podría haber elegido al bisabuelo del señor de Sichuan por esa razón. Si vieras un futuro en el que Kale vendría a la casa del dueño de este castillo. Es un poco incómodo. Sinceramente, el poder de ver el futuro le parecía un poco incómodo a Kale. Pero lo que le parecía aún más incómodo era. Es el pasado. Un dragón con el pasado como atributo. Por alguna razón no quería conocer a este dragón. Aunque podría ser alguien útil, no quería mostrar su pasado a nadie. Además, no tenía recuerdos que valiera la pena mostrar. Volveré aquí mañana, ¿entendido? Sí, joven maestro. Estaremos preparados para entonces. Mientras Kale asentía ante la suave respuesta de Ron, el jefe eunuco Wei habló cautelosamente. Joven maestro, parece que el rey del puño, Nin, también llegará mañana. El rey del puño, Mokyun, llegará con la guardia dorada. Y en sus manos traería consigo medicinas divinas más valiosas que los que habían encontrado hasta ahora. Oh, eso es genial, ¿verdad? Muchos sellos se romperían de una vez y se volvería más fuerte. Podemos terminar todo aquí mañana y luego dirigirnos directamente a Yunnan. Luego a Nanman. La ruta para destruir el culto de sangre no parecía ser demasiado difícil. Entonces vayamos a la familia Tang. Kale caminó a paso lento. Estoy curioso sobre cuál será su respuesta. ¿Cuál será la respuesta de la familia Tang de Sichuan a Kale? También M y Qingcheng deberán dar una respuesta. Elegirán la incompetencia o la traición. Humano, sigues riendo así. ¿Por qué? Kale se dirigió a la familia Tang de Sichuan mientras escuchaba la voz de Raon, quien de repente se había vuelto invisible, como fondo. Frente a él, varios funcionarios de la oficina del este aparecieron para guiarlo. No ocultaron su identidad, vistiendo trajes oficiales que claramente indicaban que eran miembros de la oficina del este, una agencia de supervisión del emperador. Debido a eso, nadie se les acercó fácilmente. Esto continuó hasta que Kale llegó a la puerta principal de la familia Tang de Sichuan. Oh, ambos están aquí. Kale sonrió y saludó al anciano Ho y Byuk-san. El anciano Ho tragó saliva al verlo. Ahora Sichuan está patas arriba. El señor de Sichuan ha sido arrestado por traición, y la mansión más magnífica de la ciudad, la mansión del señor de Sichuan, ha sido invadida por los miembros de la oficina del este. Además, se decía que la Guardia Dorada también llegaría aquí mañana. Debido a eso, los funcionarios de Sichuan estaban escondidos en sus casas, sin atreverse a hacer ruido, siguiendo las órdenes de la oficina del este. No se atrevían a hacer ruido por miedo a la espada ciega, o mejor dicho, a la ira del emperador. No, estaría bien si simplemente perdieran la cabeza. Pero el emperador era alguien que reemplazó al anterior emperador de una manera brutal, por lo que incluso su propia familia podría ser exterminada. La caída del gremio comercial Plata Azul. Quienes estaban en el poder en la provincia de Sichuan ya no tenían tiempo para preocuparse por esas cosas. El anciano Ho cerró los ojos y luego los abrió. Lo había olvidado. El joven maestro Kim tiene sangre imperial. Desde la perspectiva de los practicantes de artes marciales, había comprendido a Kim Jaeil completamente. Maldita familia Tang. El anciano Ho había oído todo lo que había hecho Tang Ho de la familia Tang, y lo que le ocurrió después al señor de Sichuan, y pudo ver lo compasivo que había sido el joven maestro Kim. Además, ahora el joven maestro Kim ya no tenía que ser compasivo. Él solo estaba pensando en avanzar y no tenía intención de ser detenido por nadie. El anciano Ho inhaló profundamente y abrió la boca. Por favor, entre, joven maestro. Kale respondió al saludo del anciano Ho con una sonrisa y miró más allá de su hombro.
Familia Tang, secta M y secta Qingcheng. La atmósfera estaba tensa con la llegada de las figuras clave de estos tres lugares. Sin embargo, la mayoría de ellos bajaron la cabeza y evitaron el contacto visual con Kale cuando sus miradas se cruzaron. Especialmente las personas de la familia Tang de Sichuan hicieron todo lo posible por evitar las miradas. Es una buena atmósfera. Las palabras tranquilas de Kale solo hicieron que el anciano Hoi Byuk-san sonrieran incómodamente. Nadie más abrió la boca, y el silencio llenó el lugar. A Kale le gustaba esta atmósfera.